¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Nueva entrada en el videoblog. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de los híbridos diésel, concretamente en una nueva aplicación. Vamos a hablar básicamente de tres asuntos. Para empezar, vamos a hablar de si tiene sentido un híbrido diésel o por qué lo sigue haciendo Mercedes-Benz en estos tiempos tan duros para este tipo de mecánica. En segundo lugar, os voy a contar las particularidades técnicas de este sistema híbrido diésel, lo más importante, de una manera sucinta, sin entrar en grandes complejidades técnicas, pero intentando dejarlo todo bastante claro y completo. Y en tercer lugar, me voy a detener un poco más en un sistema que tiene este coche muy interesante de asistencia a la conducción y ese famoso pedal áptico del que quiero contaros unas cuantas cosas, porque es un sistema interesante que tiene este coche y que se podría extrapolar a otros muchos coches. Es una tecnología que merece la pena contar. Así que, hecho este pequeño sumario, poneos el cinturón y arrancamos. Bien, en una entrada anterior que os recomiendo que veáis antes que esta, si no lo habéis hecho, pondré el link al final del vídeo, os hablaba de por qué los motores diésel e híbridos no habían triunfado en el mercado, poniendo una serie de argumentos sobre la mesa. Bien, pues estamos a muy poco tiempo cuando se graba este vídeo para que Mercedes presente su nuevo híbrido diésel. Este híbrido diésel de Mercedes, y la principal característica que tiene, es que es un híbrido enchufable. Si no me equivoco, hablo de memoria, en España concretamente, para que un coche tenga la categoría de híbrido enchufable tiene que tener al menos 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Pues este Mercedes anuncia que tiene un objetivo al menos de 50 kilómetros. Justo ahora, cuando estoy grabando este vídeo, se están haciendo las pruebas de homologación del coche y todavía no sabemos el consumo. Pero en todo caso, el objetivo del Mercedes híbrido diésel es tener al menos 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. 50 kilómetros de autonomía con el nuevo ciclo de homologación. El anterior ciclo de homologación, como estamos cansados de explicar, era un cachondeo. De hecho, aprovecho para lanzaros aquí un detallito, y es que hablando de estos modelos del grupo Volkswagen, tanto del Passat como del Golf, los GTs que aún se venden tienen una batería de 8,7 kilovatios, y con esa batería, kilovatios hora, y con esa batería eran capaces de homologar 50 kilómetros eléctricos en el ciclo anterior. Bueno, pues la batería del Mercedes es de 13,5 kilovatios hora para una homologación de kilometraje aparentemente idéntica. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasa? ¿Que el coche de Mercedes es mucho menos eficiente? Bueno, pues no. No, simplemente el anterior ciclo era mucho menos ajustado a la realidad y evidentemente para conseguir esos 50 kilómetros casi reales o teóricos hay que tener una batería más grande. Precisamente los coches de Mercedes, una de las cosas por las que destacan es por su espectacular aerodinámica, que les da una ventaja en carretera, ¿no? A partir de 90-100 kilómetros por hora hacia arriba. Pero en los ciclos de homologación también es muy importante el consumo en ciudad, y ahí lo más importante de todo, de cara a tener un mayor o menor consumo, es el peso. A medida que va aumentando la velocidad, el peso es menos importante en el consumo y viceversa. Así que los arranques y paradas, que tienen mucha incidencia en el consumo homologado, son ventajosos para los coches más ligeros frente a la aerodinámica cuando circulamos por carretera. Bueno, ya os he dado otro dato interesante del coche, y es que este híbrido enchufable va a tener una batería de 13,5 kilovatios hora. Como os decía, para que tengáis una referencia, Golf Passat GTE estaba en 8,7, aunque eran 9,9 reales la capacidad, los efectivos eran 8,7, y el Volvo híbrido más o menos estaba en los 10,5, una cosa así, todos anunciando 50 kilómetros de autonomía. Bien. Como veis, es un motor mucho más ambicioso en lo que se refiere a la concepción híbrida que los anteriores que ha habido, que tenían una batería mucho más pequeña. Y aquí está la gran cuestión. ¿Realmente es interesante un híbrido diésel? Bueno, pues lo que hace Mercedes es hacer un híbrido diésel enchufable. ¿Cuál es la idea? La idea es que puedas circular en ciudad siempre en modo eléctrico para el uso normal que tiene una persona en su día a día, que normalmente es de entre 20 y 60 kilómetros, es decir, la mayoría de las personas que usan el coche en ciudad tendrían suficiente con el enchufe eléctrico, con el añadido además de que mientras estás parado en algún sitio podrías tener un sitio para recargar y de esa manera aumentar un poquito más la autonomía. En caso de que no sea así, pues eso, tienes 50 kilómetros, y cuando viajas no estás condicionado por las recargas, y además tienes un motor diésel de ultra alta eficiencia. Y digo ultra alta eficiencia porque el motor diésel nuevo de Mercedes, que es el 2.0 código OM654, es una barbaridad a nivel tecnológico. No voy a dedicar mucho tiempo a explicar las novedades que tiene este motor, porque sería una entrada de 20 minutos para contároslo todo, pero simplemente que sepáis que es uno de los motores diésel de más bajo consumo que hay en el mercado en relación a su potencia y cilindrada. Entonces, ¿tiene sentido? Bueno, pues desde este punto de vista a mí me suena mejor, ¿no? Oye, tengo autonomía eléctrica para moverme en ciudad sin emitir directamente por donde me muevo, en donde hay grandes concentraciones de coches, y cuando me voy a la carretera, cuando me voy a viajar, tengo un motor diésel que gasta menos que un motor de gasolina, donde más se nota justamente es en carreteras a cruceros altos, y donde
donde el funcionamiento del motor diésel, digamos que es más agradable también. Y con esta solución aplicada al Mercedes tenemos un auténtico tractor, porque el par máximo que anuncia el coche con la hibridación es de 700 Nm. Eso para un motor de 2 litros es increíble, es una auténtica barbaridad, para un motor térmico, lógicamente. De los cuales 440 Nm ni más ni menos que los aporta el motor eléctrico, que en este caso tiene 90 kilovatios de potencia, y ya es una potencia respetable para un híbrido, ¿no? Mientras que el motor térmico 2.0 diésel de nueva hornada pues aporta el resto. En total 700 Nm a 1400 vueltas. O sea, en la práctica prácticamente es lo mismo que si tuvieras un motor eléctrico puro, por la cantidad de fuerza y de empuje que tiene este cacharro. Un detalle más interesante es que alcanza hasta 140 km por hora en modo puramente eléctrico, o sea que realmente podría salir incluso a la carretera con él en modo eléctrico sin ningún tipo de problema. Y como digo, la batería tiene una capacidad de carga de 13,5 kilovatios. Hemos sabido que además es una batería que está fabricada por una subsidiaria de Mercedes-Benz, es decir, no se ha tirado de un fabricante externo que traiga de Asia las baterías, las celdas ya para ensamblarlas en la fábrica, como suele ocurrir en la mayoría de marcas que tienen actualmente híbridos o eléctricos. Bueno, no os voy a explicar mucho más del motor, creo que el grupo motopropulsor está más o menos explicado en lo esencial. Solo deciros además que el cargador viene asociado a un nuevo cargador al coche de 7,2 kilovatios, un nuevo wallbox. Con este wallbox el coche lo puedes recargar si lo tienes en 2 horas, y en un enchufe convencional estamos hablando de aproximadamente 7 horas para recargar completamente la batería. Bueno, que tampoco está mal, ¿no? Si es una persona que tiene una jornada laboral y un punto donde enchufar, con un enchufe normal volverías a casa con la batería completamente cargada en el peor de los casos, que sería tenerla completamente vacía. En todo caso, aquí no hay el grave problema de que te quedes tirado porque tienes el motor diésel. En fin, y en este caso el coche tiene un cambio de 9 relaciones, un cambio automático de convertidor de par de 9 relaciones, que se me ha olvidado deciros, que está integrado en el motor eléctrico. O al revés, el motor eléctrico, mejor dicho, está integrado en la caja de cambios. Ahí tenéis una diapositiva en la que se ve el esquema técnico en el que se ensamblan los distintos componentes del sistema híbrido en un desarrollo de Mercedes anterior. Pero básicamente va a ser el mismo. Lo único que cambia respecto a esa imagen es que la caja de cambios ahora es de 9 relaciones, automática, y el motor eléctrico lógicamente es mucho más grande porque es más potente. Al igual que la batería, ¿no? Que es una batería de iones de litio y más componentes como el manganeso, que como os estoy diciendo la fabrica una subsidiaria directa de Mercedes-Benz. Es un sistema de asistencia a la conducción que funciona como funcionaría un buen conductor. ¿Y qué haría un buen conductor para intentar reducir al máximo el consumo? Pues por ejemplo, un buen conductor tiene en cuenta que si se enciende un semáforo en rojo ahí delante, merece la pena levantar el pie o bajar marchas o reducir marchas para no usar el freno y así ahorrar combustible. Un buen conductor está pendiente del conductor de delante, del coche de delante o del coche de más allá, si podemos verlo, para que cuando se frena se levanta el pie del acelerador y podemos reducir velocidad sin tener que tocar el freno para volver a acelerar. Cuanto menos tocamos el freno, más gasolina estamos ahorrando. Bueno, pues todo esto el Mercedes te lo va a ir recomendando y anunciando mientras vas conduciendo. Un ejemplo más es, estás llegando a un puerto de montaña y vas a comenzar la bajada, el coche te puede avisar o tú puedes soltar el pie del acelerador porque vas a tener suficiente inercia para poder ir bajando la cuesta sin tener que pisar el acelerador para ahorrar combustible. Bueno, pues este Mercedes todo esto te lo va a ir recomendando mientras vas conduciendo. Te va a decir, hey, que aquí hay una señal de 80 y vas a 120, levanta el pie si quieres ahorrar. Hey, que se te ha puesto el semáforo en rojo, no sigas acelerando. Hey, que viene una cuesta abajo, te voy a poner el coche en punto muerto o te voy a apagar directamente el motor térmico porque no va a hacer falta que lo uses, porque hay un límite de velocidad, porque tienes un coche delante que está frenando o porque tienes una cuesta. ¿Y cómo lo hace el coche todo esto? Pues con todos los sistemas de comunicación que tiene. Es decir, mediante la cartografía y el GPS puedes saber por dónde te mueves y puedes saber los límites de velocidad y si hay pendientes. Mediante las cámaras puedes saber qué ocurre con el tráfico, es decir, y los sensores y los radares puedes saber que hay un coche delante que está decelerando o puedes saber que hay un semáforo que se está poniendo en rojo. Así que todas esas cosas que un buen conductor atento podría hacer para reducir el consumo, el coche te las va a ir asesorando y aplicando en la conducción mediante información directa al conductor. Además con una parte didáctica que es que te explica por qué hace esto. Como el vehículo además tiene una red de alto voltaje porque es un híbrido, puede perfectamente poner el coche en punto muerto el motor o directamente apagarlo cuando hace falta. Y relacionado con esto hay una cosa muy interesante que es un pedal del acelerador áptico.
áptico. La palabra áptico nos sonaba un poco, digamos, marciana hasta que llegaron las pantallas táctiles. Simplemente áptico es algo sensible, que transmite una sensibilidad, una variación en la sensibilidad al usuario. Bueno, pues este pedal del acelerador, según el modo de conducción que estés utilizando, va a poder ponerse más duro o más suave. Os pongo un ejemplo. Imaginad que estamos conduciendo en modo puramente eléctrico. Para terminar os voy a contar los modos de conducción. Ahora imaginad que estamos conduciendo en un modo puramente eléctrico, estás pisando el acelerador y llega un punto en el que si le sigues requiriendo potencia al motor, el coche va a tener que encender el motor térmico. Bueno, pues en ese punto el pedal del acelerador va a tener una resistencia física, se va a poner más duro para decirte, Juanfran, un momento, si sigues pisando, enciendo el motor térmico, tú decides si es necesario o no. O sea que va a variar la dureza del pedal del acelerador en función de tu modo de conducción, también siempre con la idea de ahorrar combustible. Y relacionado con esto, simplemente para acabar, os quería contar que sabemos que el automóvil va a tener 4 modos de conducción, que son los siguientes. Un modo completamente eléctrico, como sabéis, en el que tú fuerzas al coche a funcionar en modo eléctrico. Un modo híbrido, que sería, por decirlo de algún modo, un modo normal, en el que el coche, con toda esta información que es capaz de recoger, está calculando qué es lo más óptimo para circular, si en modo eléctrico, si en modo solo motor de combustión o combinando las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos un modo de ahorro de batería, es decir, un modo en el que tú puedes guardarte batería, autonomía eléctrica para utilizarla después, la típica situación en la que vas circulando por carretera, vas a entrar en la ciudad, tienes que hacer 10 kilómetros en la ciudad y te quedan 12 de autonomía de batería. Bueno, pues te los guardas y cuando entras a la ciudad pones el modo eléctrico en el coche. Y otro modo relacionado con este, que es la capacidad del motor térmico, en este caso, de recargar la batería. Te has quedado a cero de batería porque te has ido de viaje, vas a entrar en la ciudad, hay una zona de obligatorio cero emisiones, puedes en carretera recargar la batería utilizando un extra de funcionamiento del motor térmico. Efectivamente, estás gastando gasoil para cargar la batería, no es lo más eficiente, pero te puede ayudar a funcionar, por ejemplo, en una zona de cero emisiones o directamente, por ejemplo, en un garaje, ¿no? Para que no haya emisiones dentro de un lugar en el que se mueven seres humanos y está cerrado. Así que estos son los 4 modos de conducción. Espero que os haya parecido esta entrada interesante y nos vemos en la próxima, que viene muy pronto, ¿vale? Hasta luego.